Bienvenidos, bienvenidas a Cursos Online desde capiconcursosonline.com. Hoy les traigo un tema sumamente importante que se titula Apartados de desarrollo y tiene que ver con la redacción técnica. Y veremos tres temas importantes: asuntos preliminares, cuerpo del informe y asuntos finales. Me presento, mi nombre es Juan José Sánchez de la Garza, instructor y evaluador certificado por la SEP Conocer. Así es que iniciamos. Veremos asuntos preliminares. En estos asuntos preliminares tenemos tres apartados: prólogo, agradecimientos y resúmenes. Vamos a ver primero los prólogos. Los prólogos y los resúmenes pertenecen a la primera parte o cuestiones preliminares de un informe técnico y por lo tanto son independientes del informe mismo. Los prólogos y los resúmenes no tienen carácter obligatorio. Todos los prólogos como los resúmenes se escriben solo para conveniencia del lector, aunque cada uno con diferente finalidad. Los prólogos tienen dos formas o dos tipos: los que son escritos por un autor invitado y los que son escritos por el propio autor. El prólogo, escrito por el autor del informe, presenta los aspectos personales y significativos que el investigador comunica acerca de su estudio. Aquí hay una recomendación. La recomendación es que ustedes están iniciando a redactar texto técnico, informes técnicos o artículos técnicos, inicien trabajando los prólogos por su propio autor. Cuando lleguen a consagrarse como expertos en el área, entonces pueden invitar a un autor externo como autor invitado para la elaboración del prólogo. Esta es una recomendación. El prólogo, a veces llamado prefacio, no debe confundirse con la introducción, que es una parte esencial del cuerpo del informe. Ahora bien, el prólogo contiene alrededor de 6 elementos importantes que van en forma implícita. Aquí se los voy a detallar en forma explícita para que ustedes los ubiquen. Vamos a ver cómo se da la motivación para elegir el tema, la relación del tema con el campo de trabajo personal, la relación de la investigación con otras investigaciones, el carácter o enfoque general de la investigación, el público a quien va dirigido el tema y los agradecimientos. Ahora veamos el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un prólogo que normalmente se escribe en una sola cuartilla. Aquí tenemos los 6 elementos que conforman ese prólogo precisamente como características fundamentales. Y aquí lo vamos a ver un poco más de cerca. Aquí tenemos los primeros 3 y vemos en los recuadros amarillos donde se está señalando precisamente lo que concierne a los 3 primeros elementos del prólogo. Es muy importante que usted lo considere antes de iniciar a escribir su prólogo, determinar estas 6 condiciones o características o elementos que tiene que cuidar para la elaboración del prólogo. Aquí vemos ahora la segunda parte del ejemplo y vemos los otros 3 elementos que les mencioné hace un momento. Pues bien, el prólogo debe ser breve, evitando lo difuso, lo retórico y lo autoelogioso. ¿Por qué se recomienda esta característica o esta condición? Porque normalmente el prólogo nos equivocamos o cometemos el error de escribirlo en primera persona. Y cuando lo hacemos en primera persona, eso ayuda a equivocarnos y a hacerlo autoelogioso o a hacerlo retórico. Acuérdense que no es así. El prólogo debe cuidar precisamente esas cuestiones. Debe ser breve, evitando lo difuso, lo retórico y lo autoelogioso. ¿Cuál es el formato del prólogo? El prólogo sigue la hoja blanca que va después del documento de aceptación y se encabeza prólogo o prefacio, con letras mayúsculas, centrados sobre el texto y solo en la primera página. El formato de esta página debe ser igual a la de la primera página de un capítulo. La paginación del prólogo se hace con números romanos en letra minúscula centrados abajo del texto. Este es el formato que debe de cuidar en la elaboración del prólogo. Los agradecimientos. El encabezado genérico agradecimientos que aparece solo en la primera página se escribe con letra mayúscula y centrado arriba del texto.
El formato de esta debe ser igual al de la primera página de un capítulo. Cada página de agradecimiento se enumera con números romanos en letra minúscula centrado abajo del texto. Ahora, ¿qué es numera? Numerar es marcar con números, mientras que enumerar es enunciar sucesiva y ordenadamente las partes de un conjunto. En función de lo que quiera expresar, debe usar una u otra. Agradecimientos. Cuando no existe un prólogo donde se incluyan los agradecimientos, se puede dedicar una sección especial para ello. En los agradecimientos, el autor hace referencia a las personas que específicamente colaboraron en la investigación y da crédito a las personas e instituciones que otorgaron permiso para reproducir materiales. Se debe mencionar las fuentes de ayuda financiera como becas, años sabáticos, contratos u otros. Aunque se quisiera agradecer apoyos especiales tales como asesoría en asuntos técnicos o uso de equipo especial, se puede omitir si se trata de ayuda rutinaria. Ahora veamos los resúmenes. Hay dos tipos de resúmenes: los descriptivos e indicativos y los informativos. Veremos los primeros. Los descriptivos se limitan a indicar cuáles son los temas tratados en el informe y la forma en que se enfocan los hechos, pero dicen muy poco o nada de lo que el informe plantea acerca de esos temas. La ventaja de un informe descriptivo es que es fácil de escribir y es corto. La gran desventaja es que contiene poca información. Fíjese bien, los descriptivos. Ahora veamos la diferencia con los informativos. Los informativos proporcionan la esencia del documento. Presentan el material más significativo del informe. En lugar de indicar cuáles son los temas tratados, presenta lo que el informe dice acerca de esos temas e incluye los resultados del trabajo. Si se trata de un diseño, debe decir exactamente lo que el diseño puede hacer, cuáles son sus características principales y cuál decisión se debe tomar al respecto, porque la información presentada es importante. Aquí se recomienda hacer los informativos cuando iniciamos trabajando con reportes o informes técnicos. Ahora, vamos a ver el objetivo, la ubicación y la extensión. El objetivo es que el lector obtenga la información rápidamente y determine si le interesa tanto como para leer el informe completo. Para eso se usa el objetivo, o sea, debemos establecer un objetivo ahí precisamente en el documento. La ubicación debe ubicarse lo más cerca posible del inicio del informe. Si no hay requisitos institucionales que especifiquen la ubicación del resumen, este puede ocupar la página tercera del informe, después de la página de aceptación o página de documentación del informe. Si la hay, o en una página a la derecha que preceda a la tabla de contenido. La extensión. Un resumen es un párrafo de no más de 200 palabras. Como algunas instituciones tienen requisitos particulares sobre la extensión, características y formato del resumen, es conveniente consultar a las personas, departamentos u organizaciones a las que va dirigido el informe sobre sus indicaciones. Aquí dependemos mucho de que a quién le vamos a entregar el informe precisamente. Elementos del resumen. Fíjese bien, así como vimos en el prólogo cuáles son los elementos o características que conforman el prólogo, en el resumen es algo parecido. Aquí tenemos que especificar en ese resumen el propósito, que es donde debe indicarse los principales objetivos y el alcance del estudio, o bien las razones por las cuales se escribió el documento, a no ser que ello se desprenda del título del documento o del resto del resumen. La metodología. Las técnicas o enfoques utilizados solo deben describirse en la medida necesaria para su comprensión. En las conclusiones, pueden ir en relación con recomendaciones, evaluaciones, aplicaciones, sugerencias, nuevas relaciones e hipótesis aceptadas o rechazadas. Información colateral. Deben incluirse los hallazgos e información incidentales en relación al propósito principal del documento, pero que tienen valor fuera de su campo temático principal.
sea, estos 4 elementos deben de considerarse a la hora que yo voy a redactar mi resumen de ese informe o de ese artículo técnico. Ahora, vayamos al estilo. El resumen debe iniciarse con una oración que centre la atención del lector en la idea o tesis fundamental del informe. Cada una de las oraciones que le siguen deben constituir un desarrollo de la idea principal. Debe explicar la forma en que se aborda el tema o bien la naturaleza del documento. Por ejemplo, estudio teórico, exposición de un caso, informe acerca del estado del arte en un campo, informe de una investigación original, etc. El resumen es una unidad independiente y debe ser inteligible sin necesidad de referirse a alguna parte del informe mismo, por lo cual debe tener carácter autosuficiente. No debe incluirse información o afirmaciones que no figuran en el documento original. El resumen debe estar escrito en buen español, sin abreviaturas ni siglas. Condición específica para el resumen. En el formato, el resumen se encabeza resumen con letras mayúsculas y centradas sobre el texto. El formato de esta página debe ser igual al de la primera página de un capítulo. La paginación del resumen se hace con números romanos en letras minúsculas, centradas abajo del texto. El título resumen y el número de la página aparecen en la tabla de contenido. No hay que olvidar este dato específico. En la tabla de contenido deberá aparecer, precisamente en el índice de los temas y subtemas, deberá aparecer el resumen con el número de paginación que le corresponda. La forma del resumen es generalmente en un solo párrafo, a doble espacio y en una sola página. Debemos de cuidar precisamente estas condiciones del formato. Veamos ahora el cuerpo del informe. En el cuerpo del informe vamos a ver 3 grandes apartados: la introducción, los capítulos que conforman sus contenidos y las conclusiones. Veamos a qué se refiere cada una de ellas. La introducción tiene 4 características. La introducción es la primera parte del texto y, por lo tanto, la primera página de introducción es la página 1, número arábigo del informe o documento. Aquí es donde empezamos a enumerar la paginación de nuestro informe o de nuestro artículo técnico, nuestro documento técnico. Bien, pues bien, en esta introducción debemos considerar estos 4 elementos. En la propia introducción debemos establecer el tema, establecer el objetivo, el alcance, el plan de desarrollo, ¿sí? Muy importante, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo precisamente de ello. Aquí tenemos los 4 elementos que conforman la introducción. Veamos en forma más cercana. Aquí tenemos en letras amarillas o en franjas amarillas donde se establece el tema. Luego tenemos donde se establece el objetivo, ¿sí? Luego tenemos donde se establece el alcance y donde se establece el plan de desarrollo. Muy bien. El alcance. El término alcance se refiere a los límites del estudio. Los límites se pueden definir de diferentes maneras. Entre otras están las siguientes. Por el nivel de detalle. Por ejemplo, no es lo mismo un estudio general que uno detallado. Por el rango o por el punto de vista. Plan de desarrollo. La definición del plan de desarrollo de un informe consiste en decirle a los lectores lo que se les va a decir. Nada más. Definir el tema. Definición del problema de estudio, teoría asociada con el tema o antecedentes históricos del tema. Son lo que contiene la definición de un tema en un informe técnico. ¿Cómo definir el objetivo? La definición de problema se puede expresar como una oración introductoria y el objetivo como una oración que concluye. Si el objetivo es complejo, lo podemos descomponer en varios subobjetivos y así informarlo en la introducción. No olviden considerar estos 4 elementos o características
al elaborar la introducción en un informe técnico, en un artículo técnico, en un reporte técnico. Las conclusiones, ¿cómo van a ir a formarse las conclusiones en mi documento? Las conclusiones son la parte final del informe. En un informe técnico, las conclusiones pueden tener cualesquiera de las tres siguientes funciones. Fíjese bien, cualquiera de estas tres funciones. Darle un sentido de determinación y completez al informe. Establecer los resultados, a veces llamados hallazgos de la investigación. Presentar la toma de decisión correcta sobre un rumbo de acción. A la conclusión que tiene esta función a veces se le llama recomendación. Características que debemos de cuidar cuando elaboremos la conclusión de un informe o de un artículo técnico. Punto final del informe. En esta conclusión no se dice nada significativo en cuanto a una revisión de lo investigado o a toma de decisiones, pero sí se presenta una conclusión que le da un sentido de determinación al informe. Resultados o hallazgos de la investigación. No se trata de nuevas ideas, sino de aquellas que han estado presentes en todo el trabajo, desde la introducción y que se han ido transformando en certidumbre a través de una progresión lógica que conduce claramente a una conclusión. Recomendaciones. Presenta las decisiones a las que se llegó después de una discusión sobre los distintos cursos de acción o sobre las soluciones a un problema práctico. Estas conclusiones se presentan en forma de una o varias recomendaciones directas. Ahora veamos los contenidos, los capítulos. Una forma de organización de los contenidos en un documento técnico, dependiendo del formato o destino del mismo, es el organizarlo precisamente en capítulos. La forma de composición de los capítulos en un documento técnico pudiera ser una forma antigua, que es usar la numeración romana, por lo que en su caso el capítulo primero se escribe siempre en letra, como por ejemplo capítulo primero o primero. En los subsiguientes se usan las cifras romanas, capítulo 2 romano, capítulo 3 romano, etc. Muy bien, eso es en cuanto a los contenidos. Ahora veamos los asuntos finales. Aquí vamos a trabajar o entender cómo se conforman estos asuntos finales, como son las notas, las bibliografías, los apéndices, los anexos y el glosario. Y vamos a ver cada uno de ellos, a ver a qué se refiere. Notas y notas finales. Las notas al texto consisten de una advertencia, explicación, comentario o información de cualquier clase que se coloca en un impreso, fuera del texto, y por lo regular se pone al pie de la página. Los usos. Las notas en un informe o documento técnico tiene 4 principales usos. La primera, citar las fuentes de autoridad de afirmaciones hechas en el texto. La segunda, hacer cruzadas, referencias cruzadas. La tercera, hacer comentarios pertinentes y ampliar la discusión fuera del plano que nos permite el texto. La cuarta, reconocer a quién le estamos obligados. Clases de nota. ¿Cómo se puede concluir? Hay 2 clases de notas. Las 2 primeras son notas de referencia y las 2 últimas son notas de contenido. Veamos las primeras. Notas de referencia. Las notas de referencia, también llamadas notas de documentación o citas, tienen por objeto remitir a la fuente donde se confirma el hecho o se expone la idea, probar un hecho o reconocer una idea que contribuyó al trabajo de la investigación, reconocer un antecedente del trabajo. En el informe de investigación deben quedar acreditadas al autor original a través de las notas de referencia los siguientes elementos: citas directas o textuales, citas conceptuales o paráfrasis, y cualquier opinión, hecho o idea que no se haya originado en el autor del informe. Y aquí tenemos 2 notas de referencia, 2 tipos de notas de referencia: el sistema autor-página y el sistema autor-fecha. En el sistema autor-página, la condición para seguir el sistema autor-página y autor-fecha es que la bibliografía esté estructurada en orden alfabético de apellido de autor y con cada autor por fechas. En el sistema autor-fecha,
La cita intercalada en el texto consiste en dos elementos: apellido del autor y fecha de publicación, en paréntesis. Los detalles bibliográficos completos aparecen en una lista de referencias ordenada alfabéticamente por apellidos de autor y por fechas, donde se añaden las referencias de las páginas. Esta lista se coloca antes de la bibliografía y se titula Referencias u obras citadas. No es la bibliografía, Referencias como notas al pie de página, al final del capítulo o al final del texto. Algunos autores acostumbran hacer las referencias o citas a través de llamadas en el texto, ya sea con un número arábigo en la parte superior de la línea como exponente o colocado entre corchetes o paréntesis. Las referencias cruzadas. Las notas de referencias cruzadas o contrarreferencias remiten al lector a otras partes del informe, para lo cual se usan el supra y el infra. Notas de contenido. Se parecen a los apéndices. Aquí el autor puede expandirse, ampliar o comentar la información presentada en el texto. También sirve para añadir nuevas e interesantes luces al tema en cuestión, citar fuentes adicionales, ampliar la discusión presentando detalles novedosos o definir términos técnicos usados en el texto. Ubicación y numeración. Las notas de contenido pueden ser colocadas en cualesquiera de tres lugares: al pie de la página, notas de pie de página; al final del capítulo o al final del informe, notas finales. Para conveniencia del lector, el mejor lugar para las notas es el pie de página, pues solo tiene que bajar la vista para ver si el contenido es de su interés. Se recomienda usar a pie de página para poner las notas de contenido. Bibliografías. La bibliografía es la enumeración completa de la documentación utilizada para la investigación. No debe contener todas las fuentes que fueron examinadas, sino solo aquellas que tuvieron una influencia definitiva en el desarrollo del trabajo. Y hay diferentes tipos de bibliografías: la bibliografía anotada, la bibliografía escogida, la bibliografía de fuentes consultadas o la bibliografía de obras citadas. Su ubicación. La bibliografía es parte de la última sección del informe y se coloca después del texto. Si hay apéndices o anexos, la bibliografía se puede colocar antes o después de ellos, a criterio del autor. El espacio. Todas las entradas o registros bibliográficos se escriben a espacio seguido en doble espacio entre obras. El apellido del autor comienza en el margen izquierdo y cuando la obra contiene más de un renglón, las líneas que siguen tienen una sangría de 5 espacios. Hay que cuidar estas características. Apéndices. Contenido que el autor agrega al documento, ayuda a extender contenido, hace salvedades. Anexos. Son agregados que el autor tiene en su documento. Son de otros autores inclusive. La ubicación. Aparecen en el mismo orden en que han sido citadas en el texto, precedidos de una hoja en blanco. Tanto anexos como apéndices se colocan al final del informe, antes o después de la bibliografía. Glosarios. Listado de conceptos con su definición conceptual. Los términos deben ser ordenados alfabéticamente, colocados del lado izquierdo y seguidos por un guión, una coma o un punto. A continuación se coloca la traducción o definición con la primera letra en mayúscula y un punto al final, a menos que todas las definiciones consistan en palabras solas o frases, en cuyo caso no deben usar punto final. Muy bien, pues hasta aquí tenemos el contenido de la videoclase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la siguiente videoclase. Pero permítame, antes de despedirme, les invito a que se suscriban aquí al canal de YouTube y me pueden seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn. Además, pueden explorar los contenidos que tenemos en nuestra página web capiconcursosonline.com, tanto cursos como información adicional y también certificaciones. Les esperamos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.